el día que 3i Atlas se detuvo. La ilusión se rompió, no entró en órbita terrestre, no desaceleró gradualmente, no explotó, se detuvo por completo, suspendido sobre el océano Pacífico, como si alguien hubiera presionado una pausa sobre las leyes de la física. Los satélites registraron una anomalía imposible. La gravedad alrededor del objeto parecía plegarse, curvarse, reorganizarse en torno a él. Entonces ocurrió lo impensable. La superficie de 3i Atlas comenzó a abrirse. No se partió como metal, no se separó como una nave, se desplegó. Placas negras, densas, irregulares, se separaron una de la otra con movimientos lentos y orgánicos, como la apertura de una coraza viva. Cada desplazamiento producía un sonido profundo, grave, que no se escuchaba con los oídos, se escuchaba con todo el cuerpo. 3i Atlas era una criatura interestelar. Del interior emergieron dos presencias. La primera fue el viajero. Descendió desde el centro de la coraza sin propulsores visibles, envuelto en una armadura negra atravesado por líneas rojas incandescentes. Su forma era humanoide, pero cada proporción estaba diferente, como una imitación imperfecta aprendida de algo hace mucho tiempo. No flotaba. El espacio a su alrededor se reorganizaba para sostenerlo. Cuando habló, no utilizó ningún idioma humano. Su voz se transmitía directo a la mente de cada ser consciente en la Tierra, traducida no en palabras, sino en conceptos inevitables. Este mundo ha sido elegido. El pánico comenzó en ese instante. Personas se llevaron las manos a la cabeza. Otros cayeron de rodillas, algunos lloraron sin saber por qué. La sensación era universal. Una presencia acababa de fijar su atención sobre la humanidad. Entonces, desde el interior de 3i Atlas comenzó a salir algo más, algo mucho más grande. La portadora emergió suspendida junto al viajero. No tocaba el aire, no tocaba el agua. Campos de fuerza la sostenían, como si la gravedad del planeta no fuera digna para ella. Su tamaño superaba cualquier escala humana. Su forma no era fija. Su piel parecía tinta negra moviéndose en agua, ondulante, viva, como si la criatura nunca terminara de decidir qué forma adoptar. A veces se insinuaban extremidades colosales, a veces estructuras internas que recordaban vagamente a huesos o restos de otros mundos. Miles de ojos se abrían y se cerraban en su superficie, cada uno enfocado en un punto distinto del planeta. La portadora aprendía. El viajero extendió una mano hacia ella. No fue un gesto de dominio, fue un gesto de comunión. Ella es la portadora del conocimiento, explicó. Donde ella camina, los mundos se convierten en memoria. Imágenes inundaron las mentes humanas. Planetas muertos, ecosistemas extinguidos, esferas artificiales construidas con fragmentos de miles de civilizaciones. Recolectamos antes de la desaparición. Continuó el viajero. Creamos un mundo que contenga toda la vida que el universo ha perdido. Entonces vino la exigencia. Este planeta es apto. Requerimos recursos naturales y el sacrificio de varias miles de conciencias humanas para alimentar a la portadora. No habló de muerte, habló de alimentación cognitiva. La Tierra había sido evaluada y el archivo estaba a punto de abrirse. La respuesta de la humanidad no fue inmediata, pero sí inevitable. Durante las primeras horas tras el mensaje del viajero,
Los gobiernos de la humanidad quedaron paralizados por una mezcla de incredulidad y pánico. Ningún protocolo contemplaba una situación así. Una entidad no humana de origen interestelar, exigiendo recursos planetarios y el sacrificio deliberado de varias miles de personas como condición para retirarse. Los centros de mando se llenaron de pantallas, traducciones, simulaciones inútiles. Lingüistas, filósofos, militares y científicos discutían frenéticamente, pero todos llegaban al mismo punto muerto. Aceptar significaba renunciar a la misma idea de la humanidad. El viajero esperó, no con paciencia, con certeza. Él sabía que la negativa era parte del proceso. Las primeras comunicaciones hablaron de negociaciones, palabras suaves, diplomáticas, cargadas de una esperanza falsa. Se pidió tiempo, se solicitó prueba de intenciones. Se habló de cooperación futura. La respuesta llegó de inmediato, clara y definitiva, resonando otra vez en cada mente humana. El tiempo es irrelevante. La prueba es el archivo. La portadora se movió apenas. No atacó, no destruyó, solo ajustó su posición. Ese pequeño movimiento fue suficiente para provocar mareas anómalas a miles de kilómetros, para alterar la presión atmosférica, para hacer vibrar la corteza terrestre, como si el planeta entero hubiera contenido el aliento. Los animales entraron en pánico, los sistemas eléctricos fallaron, las personas comenzaron a experimentar lapsos de memoria, pensamientos ajenos, recuerdos que no les pertenecían. La portadora estaba escuchando. La negativa final llegó 12 horas después. No fue pronunciada por un solo país, sino por la humanidad como bloque, unida más por el miedo que por la moral. No entregarían recursos, no sacrificarían personas, no permitirían que la Tierra se convirtiera en materia prima para un archivo cósmico. El mensaje fue transmitido, el viajero lo recibió y lo archivó. Respuesta registrada. La guerra comenzó sin declaración. La portadora descendió un poco más, aún sin tocar el suelo ni el agua. Desde su masa oscura, una perturbación se extendió como una onda invisible. No fue una explosión, fue una reorganización de la realidad. Una ciudad costera completa comenzó a deformarse. Edificios altos se doblaron completamente, como si fueran de arcilla caliente. Calles completas se curvaron hacia arriba, rompiéndose en ángulos imposibles. El sonido del concreto y el metal no fue violento, sino profundo, como un gemido prolongado del mundo. Las personas quedaron suspendidas en el aire, atrapadas dentro de ese espacio plegado. Entonces la ciudad desapareció. No colapsó, no explotó. Fue absorbida por la portadora. Donde antes había millones de vidas, solo quedó un vacío antinatural, una ausencia que los sensores no podían medir. La portadora había comenzado su primera recolección forzada. El mundo respondió con violencia. Misiles balísticos fueron lanzados desde múltiples continentes. Satélites armados cambiaron su posición para apuntar directamente a la portadora y al viajero. Submarinos emergieron y apuntaron su carga con precisión matemática. El cielo se llenó de fuego. Las explosiones envolvieron a la portadora y al viajero durante segundos. Cuando el humo se disipó, ambos seguían ahí, intactos. La portadora se había adaptado. Su piel líquida absorbía la energía cinética, redistribuyéndola como información. Cada ataque humano no la debilitaba, la educaba. El viajero avanzó con un solo gesto de su mano. El aire se volvió sólido en un punto específico. Un bombardero supersónico impactó contra esa barrera invisible y se desintegró en miles de fragmentos incandescentes. El viajero no mostraba emoción, no atacaba por ira,
Atacaba por eficiencia. Las fuerzas terrestres entonces despegaron su última línea de defensa. Armas diseñadas para amenazas titánicas. Proyectos secretos concebidos durante décadas bajo la idea de una guerra imposible. Los primeros mechas de combate emergieron de hangares subterráneos y de plataformas oceánicas. Colosos de acero y energía, capaces de enfrentarse a criaturas de tamaño de montañas. Durante un breve instante, pareció que la humanidad tenía una oportunidad. Los mechas atacaron a la portadora de forma coordinada, golpeando su masa con impactos concentrados, obligándola a retroceder por primera vez. Parte de su superficie se fragmentó, revelando capas internas más densas. La portadora respondió. Desde su cuerpo surgieron apéndices colosales formados en segundos, que golpearon con una fuerza suficiente para retorcer acero reforzado. Uno de los mechas fue arrancado del suelo y aplastado contra otro como si fueran juguetes. La portadora aprendía tácticas. El viajero intervino. Saltó entre los colosos humanos con una velocidad imposible. Cada impacto suyo no solo destruía estructuras, borraba información material. Los restos de los mechas no podían ser analizados. Su composición había sido alterada a un nivel fundamental. Entonces ocurrió algo peor. La portadora comenzó a emitir señales cognitivas, no palabras, no órdenes, sensaciones, promesas inconscientes de descanso, de pertenencia, de significado. Miles de personas en distintas partes del mundo comenzaron a caminar hacia ella. Soldados bajaron sus armas, civiles abandonaron sus refugios, familias enteras avanzaron hacia la masa negra sin resistencia. La portadora los absorbía sin resistencia, no como alimento bruto, como datos valiosos. El viajero observó el planeta en llamas. Este mundo resiste con creatividad. Este archivo será complejo. Pero incluso mientras la humanidad luchaba con todo lo que tenía, una señal atravesó el vacío interestelar. Un llamado no provenía de la Tierra. El viajero se detuvo por primera vez. Su armadura vibró con una frecuencia distinta. La portadora también se inmovilizó, como si hubiera escuchado una orden que no necesitaba palabras. La guerra continuaba alrededor, pero para ellos había terminado. Cuando el viajero recibió el llamado, la humanidad no lo supo de inmediato. Para los ejércitos del mundo, para las ciudades que aún ardían, para los millones que corrían o rezaban o disparaban sin entender, la guerra seguía en pleno apogeo. Pero algo había cambiado, no en la intensidad del ataque, sino en su sentido. La portadora ya no avanzaba con prisa, ahora se movía con propósito. En varias regiones del planeta, la criatura desplegó toda su capacidad por primera vez. Desde su más oscura comenzaron a surgir estructuras gigantescas, no exactamente extremidades, sino órganos temporales, formados a partir de la información absorbida. Algunos parecían torres vivientes, otros colmillos colosales hechos de materia condensada, otros más superficies planas que vibraban con patrones matemáticos imposibles. Cuando esas estructuras tocaron el suelo, la devastación fue absoluta. No hubo explosión, hubo anulación. Zonas completas dejaron de existir como espacios coherentes. El suelo se convirtió en una superficie líquida, donde las leyes de la física cambiaban cada segundo. Soldados que intentaban avanzar fueron estirados, comprimidos o simplemente eliminados, como si alguien hubiera presionado un botón de borrar sobre su existencia. Los sensores dejaron de funcionar, los mapas se volvieron inútiles. La portadora estaba reescribiendo la superficie para facilitar la recolección.
El viajero entró en combate total. Hasta ese momento, su participación había sido selectiva, quirúrgica. Ahora se convirtió en un eje de destrucción. Cada movimiento suyo alteraba la realidad a pequeña escala. Donde aterrizaba, el suelo se fracturaba en patrones geométricos exactos. Donde levantaba la mano, la materia se reorganizaba en formas inútiles. Un escuadrón completo de mecas intentó rodearlo. El viajero los observó durante un segundo. Ese segundo fue suficiente. Un campo invisible se expandió desde su cuerpo. Los colosos humanos quedaron inmóviles en el aire, suspendidos como insectos atrapados en ámbar. Luego, uno a uno, comenzaron a colapsar hacia adentro, comprimidos hasta convertirse en masas densas del tamaño de un automóvil. El viajero no miró los restos, no eran relevantes. Mientras tanto, la portadora había alcanzado un nuevo nivel de interacción. Comenzó a simular. En su superficie aparecieron patrones reconocibles, fragmentos de ciudades humanas, copias imperfectas de calles, fachadas deformadas, rostros formados con sombras líquidas. No eran ilusiones, eran modelos. La portadora estaba aprendiendo a recrear mundos y lo estaba haciendo utilizando los recuerdos de quienes había absorbido. Voces humanas comenzaron a escucharse cerca de ella, no como un mensaje global, sino como susurros localizados. Llamaban por nombres específicos, repetían frases íntimas, imitaba las voces de los que había absorbido. La resistencia humana se fracturó. Soldados abandonaron sus posiciones al escuchar las voces de sus hijos. Personas salieron de los refugios al creer que sus familiares los llamaban desde el exterior. La portadora ya no necesitaba la fuerza bruta para recolectar. Había aprendido empatía funcional. Los gobiernos tomaron una decisión desesperada. Se autorizó el uso de armamento de ruptura planetaria limitada, dispositivos capaces de liberar energía suficiente para alterar las capas tectónicas, armas que jamás habían sido probadas antes en combate real. El ataque fue coordinado desde varios puntos. Cuando las armas impactaron, el planeta entero vibró. La portadora fue empujada hacia atrás de manera visible. Su masa se agitó violentamente. Parte de su estructura se fragmentó, liberando ondas de energía oscura que barrieron continentes enteros. Durante unos instantes, los sistemas humanos registraron algo parecido a una reacción. No dolor, pero sí reconocimiento. La portadora había encontrado resistencia significativa. El viajero se detuvo, miró a la criatura, no como un amo, no como un aliado, como un evaluador. La portadora se replegó, ajustando su forma, consolidando la información adquirida. Había aprendido suficiente. El costo de continuar superaba el beneficio inmediato. Entonces fue cuando el llamado se repitió, más fuerte, más claro. El viajero levantó la cabeza hacia el vacío interestelar. Su armadura roja y negra emitió un pulso que atravesó la atmósfera. Orden confirmada. La portadora respondió con un sonido profundo, grave, que recorrió la superficie del planeta. Como un eco subterráneo, no era un rugido de derrota, era una señal de cierre. El combate comenzó a disminuir de intensidad, no porque la humanidad hubiera ganado, sino porque los viajeros estaban terminando su tarea. La portadora comenzó a elevarse lentamente, atrayendo hacia sí fragmentos del mundo, masas de tierra, restos de ciudades, océanos elevados en columnas imposibles. No tomaba al azar, seleccionaba zonas ricas en biodiversidad, en densidad cultural, en complejidad cognitiva. Cada fragmento era un archivo más completo. El viajero se movió por última vez entre las fuerzas humanas, no atacando,
sino observando. Registró reacciones tácticas, finales, expresiones de miedo y desafío. Este mundo resiste con intensidad emocional. Valor de conservación alto. Cuando 3 y Atlas comenzó a cerrarse de nuevo, el cielo se oscureció como durante un eclipse total. Las placas vivas regresaron a su posición original, sellando a la portadora en su interior. Antes de retirarse, el viajero transmitió un último mensaje global. No fue una amenaza, fue un registro. La recolección ha sido interrumpida. El archivo permanece incompleto. Este planeta queda marcado para revisión futura. Entonces, 3 y Atlas se alejó, no con prisa, con la certeza de alguien que sabe que regresará. Cuando 3 y Atlas abandonó la órbita terrestre, no hubo celebración, no hubo discursos triunfales, ni banderas ondeando. Durante unos minutos, que a algunos les parecieron horas, nadie supo si eso era una retirada real o una nueva fase del ataque. Los sistemas de detección seguían registrando el objeto, incapaces de determinar si su trayectoria indicaba una partida o un simple reposicionamiento. Solo cuando cruzó la órbita lunar sin desacelerar, la humanidad comprendió una verdad incómoda. Habían sobrevivido, pero no habían ganado. La devastación era desigual, como si el planeta hubiera sido mordido por una criatura. Algunas regiones estaban casi intactas, otras habían sido literalmente arrancadas del mapa. Donde antes existían ciudades enteras, ahora solo quedaban vacíos gravitacionales extraños, zonas donde los instrumentos marcaban anomalías persistentes, como cicatrices que el espacio se negaba a cerrar. Los océanos habían cambiado, corrientes alteradas, mareas impredecibles, regiones donde el agua parecía más densa, más pesada, como si algo invisible todavía presionara desde abajo. Los científicos hablaron de efectos residuales. Los pescadores hablaron de sombras que se movían demasiado lento bajo la superficie. Los animales nunca volvieron a comportarse igual. En los días siguientes, el silencio fue más aterrador que la batalla. Las comunicaciones regresaron de forma fragmentada. Redes eléctricas improvisadas iluminaron ciudades rotas. Los gobiernos aparecieron con mensajes calculados, cuidadosamente editados, intentando convertir la experiencia en algo narrable. Hablaron de contacto, hablaron de retirada estratégica, hablaron de resistencia exitosa, pero evitaron una palabra: recolección. Pero millones de personas no necesitaban que se los explicaran. Lo habían sentido en la cabeza, en los sueños, en los recuerdos que ya no encajaban del todo, porque algo había cambiado en la mente colectiva de la humanidad. Los psicólogos comenzaron a notar un patrón inquietante entre los sobrevivientes de las zonas más afectadas. No solo se trataba de trauma postraumático, era otra cosa. Personas que recordaban vidas que no habían vivido, sensaciones de pérdida sin objeto claro, la sensación persistente de que algo importante había sido copiado. Algunos describían la experiencia como haber sido observados desde dentro, otros como si una parte íntima de ellos hubiera sido examinada, clasificada y devuelta. Los más sensibles lo decían sin rodeos: siento que algo sabe quién soy. En laboratorios de todo el mundo, científicos estudiaron los residuos dejados por la portadora, fragmentos microscópicos de materia oscura condensada, imposibles de replicar o contener por completo. Cada intento de análisis terminaba con los mismos resultados inconclusos. La sustancia no reaccionaba ni como materia ni como energía. Se comportaba como información estabilizada. Los físicos más viejos, los que ya no tenían nada que perder, se atrevieron a plantear la hipótesis que nadie quería afirmar. La portadora no solo había recolectado personas, había recolectado patrones de conciencia.
modelos completos de pensamiento humano. La Tierra no había sido solo un objetivo material, había sido un escaneo cognitivo a escala planetaria. En las noches despejadas, algunos afirmaban ver moverse algo más allá de las estrellas. No era 3I Atlas, no directamente, era la sensación de haber sido marcados. Los astrónomos notaron algo inquietante meses después. En ciertas regiones del espacio profundo comenzaron a aparecer anomalías gravitacionales que no correspondían a ningún cuerpo celeste conocido, como si algo estuviera siendo construido desde muy lejos de la Tierra. Un planeta artificial, tal vez un archivo vivo, un mundo hecho de fragmentos de otros mundos. Crister, antítesis del terror.